Y bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en Romanos? Para empezar, siempre es bueno cuando nos acercamos a un texto, en este caso, los pasajes del 25 al 29, un poco alejarnos para entender bien el contexto, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando Pablo? Ahora vamos a ver el tema de la circuncisión, que es un tema muy importante, pero ¿en qué parte de esta epístola a los romanos nos encontramos? Para empezar, ¿qué vimos? En el capítulo 1, Pablo se presenta, ¿no? Él es apóstol, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Hemos visto que el Evangelio es acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Del linaje de David, según la carne, el que resucitó de entre los muertos. Vemos ahí la obra de Dios como tal, el Mesías prometido, Dios hecho carne. Tenemos ahí a Jesucristo. Entonces el Evangelio se trata de la persona de Jesucristo. Pablo, quien era un oponente al cristianismo antes de su conversión, ahora está proclamando a Jesucristo como Señor. Vemos eso en primer lugar. Luego tiene el anhelo de visitar Roma, eso hemos visto también, tiene el anhelo de visitar Roma y menciona lo siguiente, ¿no? Que él está pronto a visitarlos y a predicar el evangelio a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿no? Entonces vemos ahí la importancia y tuvimos primeramente la parte central de los versículos 16 y 17 que nos dice, y él afirma como tal la tesis de lo que sería la epístola a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos la importancia de este mensaje. Primeramente nos menciona y nos va a explicar y nos explicó, y estamos en esa parte, por qué necesitamos el Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Esto es muy importante. Y el punto es que toda la humanidad está bajo condenación. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo y Dios va a castigar el pecado, va a castigar el pecado, va a castigar al pecador como tal. Entonces, por eso también el versículo 18, una vez más, esa parte es importante para tomar los pasajes que estamos estudiando. Del capítulo 1 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ahí está por qué necesitamos el Evangelio. La humanidad ha pecado, conocemos la historia de Adán y Eva, desobedecieron a Dios y merecen condenación eterna, el juicio divino, y todo ser humano merece el juicio divino. Y no tenemos justicia delante de Dios, no nos podemos acercar delante de Dios y decir, yo soy justo, yo no soy pecador, o yo estoy libre de pecado. No, la palabra de Dios es clara y enfática al mencionar de que no hay justo ni un uno, como Pablo lo va a hacer más adelante en Romanos 3. Entonces, vemos aquí que todos estamos bajo la ira de Dios, todos hemos pecado delante de Dios, todos carecemos de justicia. Nadie se puede parar frente a Dios y decir, yo soy justo, déjame entrar en tu reino. Nadie, porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Y es ahí, y es el mensaje de Pablo de por qué necesitamos el Evangelio. Jesucristo es quien pagó nuestros pecados y es justicia para el pecador que no tiene justicia delante de Dios. Cristo viene a hacer su justicia. Pero antes de explicar esta parte, Pablo quiere detallar claramente de que la humanidad está bajo el juicio divino y está bajo pecado. Primeramente los gentiles. Y lo que Pablo va a hacer acá es derribar argumentos, ¿no? Es como tiene un oponente enfrente y empieza a derribar argumentos que muchas veces las personas en ese tiempo presentaban y hoy mismo pueden presentar como argumentos, ¿no? Muchos gentiles podían decir, yo nunca he escuchado del Dios de Israel, nunca escuché jamás de él, no conozco la ley de Moisés, entonces no sé de qué juicio me hablas, pero Pablo les va a decir que Dios se ha revelado, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, ¿no? Por medio de lo creado, de modo que no tienen excusa, ¿no? Habiendo conocido a Dios no le dieron gloria, ¿no? Entonces no le dieron gracias y se envanecieron. Hemos visto eso en el capítulo 1 y obviamente la humanidad, sabiendo que hay un Dios, porque Dios se reveló por medio de la creación, desobedeció activamente. Y ahora en el capítulo 2, esta parte que estamos viendo el día de hoy, y concluyendo prácticamente el capítulo 2 el día de hoy, Pablo hace su énfasis ya en los judíos. Muchos judíos podían llegar a pensar en su momento que sí,
los gentiles están bajo pecado. Sí, los gentiles han transgredido la ley de Dios. Los judíos eran muy celosos en eso, veían la idolatría en su tiempo. Estábamos ahí, tenemos en el contexto el Imperio Romano, podían decir, sí, blasfeman contra Dios, sí, merecen el juicio de Dios, pero lo que Pablo les va a decir en el capítulo 2 es que ellos también están bajo el juicio divino. No olvidemos aquello, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, voy a leerlo, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, eso es iniciando el capítulo 2. Lo que Pablo está enfatizando y lo que ha ido enfatizando en el capítulo 2 es lo siguiente: los judíos también necesitan el evangelio. ¿Cómo los judíos reaccionaban al evangelio? Muchos de ellos rechazaban a la persona de Jesucristo. Pablo mismo sabe de primera mano eso porque él en sus primeros años rechazó el evangelio como tal. Entonces, el punto importante del apóstol Pablo es también demostrar lo siguiente: los judíos también necesitan del evangelio. ¿Por qué? Porque son transgresores de la ley de Dios, porque ellos están bajo el juicio divino. Ellos no van a escapar del juicio divino, también están bajo condenación, al igual que los gentiles. Y esto obviamente él sabía que podía molestar a muchos judíos en su momento. ¿Por qué? Porque los judíos asumían en su mente, por su nacionalidad, que eran el pueblo de Dios. Ellos lo tenían en claro, tenían la Torá ahí, tenían el Pentateuco, podían ver que eran el pueblo escogido por Dios. Tenemos ahí el pacto con Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ellos se veían como el pueblo de Dios, ellos se veían como el pueblo de Dios, y eso hizo que rechazasen el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Y ellos se apoyaban en factores externos. Ellos podían decir: nosotros tenemos la ley de Dios, tenemos la ley de Dios, somos circuncidados. Recordemos qué es la circuncisión. Es una señal del pacto como tal, ¿no? Vemos ahí, retrocedemos a el tiempo de Abraham, Génesis 17, podemos ver que era una señal del pacto que se hacía en el miembro reproductor de los varones. Al octavo día, ¿no? Se hacía ese corte en el prepucio de los varones como tal, como una señal de que eran un pueblo apartado. No eran como las otras naciones. Entonces ellos lo tenían en claro y ellos se apoyaban en eso. Nosotros somos hijos de Abraham, podían decir ellos, ¿no? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿De qué nos estás hablando, Pablo? No necesitamos tal salvación, no necesitamos, tenemos estas obras externas como tal, ¿no? Entonces, es a lo que apunta el texto el día de hoy. Ellos se apoyaban en aquello, se jactaban en eso, y obviamente asumían que ellos estaban en paz con Dios. Podían ver tal vez que los otros estaban bajo el juicio divino, las otras naciones eran paganas, por eso se les llamaba incircuncisos, ¿no? Naciones incircuncisas, pero ellos no veían el pecado en sí mismos, ¿no? No veían, ellos pensaban que estaban en paz con Dios. Ellos pensaban que esta ira de Dios, este juicio, no aplicaba a ellos. Y obviamente eso era triste, porque eso hacía que rechazasen a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces aquí Pablo va a ir argumentando y va a ir obviamente confrontando y desarmando cada uno de sus argumentos, cada argumento que todo oponente judío podía haber tenido. ¿Y saben qué? Pablo sí conocía bien los argumentos de sus oponentes porque él mismo era judío, ¿no? Él era antes un fariseo de fariseos, o sea, sabía cómo pensaba el judío en ese tiempo, sabía qué argumentos iba a soltar un judío para autojustificarse, ¿no? Entonces, Pablo lo tenía muy claro y por eso va a tocar el tema de la circuncisión, ¿no? Por eso va a tocar el tema de la circuncisión y es lo que vamos y estamos viendo el día de hoy. Entonces, lo importante es entender, y la idea base es que entendamos que todos necesitamos del Evangelio. Todos necesitamos del Evangelio. En ese tiempo los judíos pensaban que no, se autojustificaban, creían en sus obras externas. Ellos pensaban que esas señales eran un favor de Dios, incluso por su obediencia, pero no era así. Entonces vamos a ver por qué es importante también el mensaje del día de hoy. Y eso también es muy importante. ¿En qué sentido podemos aplicar esto? Hoy en día, en nuestro contexto, alguien podría jactarse. ¿Cómo podemos aplicar entonces estos pasajes? Jactarse de, no sé,
haberse bautizado, o los sacramentos tenemos, ¿no? Tener el bautismo externo, pueden afirmar, yo fui bautizado, entonces no importa mi estilo de vida, si obedezco la ley o no, soy parte del pueblo de Dios. Tomo la Santa Cena, alguien puede decir, entonces soy parte del pueblo de Dios, estoy bien con Dios, porque esas son ordenanzas que Dios mandó, entonces yo estoy en paz con Dios en aquello. O pueden decir, yo pertenezco o soy miembro de una iglesia, y entonces eso confirma que soy parte del pueblo de Dios. Y ahora aquí lo que vamos a ver es que la señal externa, estos actos externos, si no vienen acompañados de una regeneración de corazón interna, no tienen validez alguna, ¿no? No tienen validez alguna. Esto es muy importante entender. Alguien, como menciono, incluso se puede jactar de haber nacido dentro de un hogar cristiano, pero si no nació de nuevo, si no fue circuncidado de corazón, como vamos a ver más adelante, está bajo el juicio divino. Esto también es importante porque hay personas que pueden afirmar y poner su confianza en estos actos externos. En su tiempo la circuncisión, podemos ver en los judíos, pero en este tiempo muchos pueden poner su confianza, como les había tomado como ejemplo, puede ser en el bautismo, o puede ser en participar de la Santa Cena, como actos que para aplacar su conciencia, y ellos asumir de que son parte del pueblo de Dios, cuando su vida demuestra todo lo contrario, cuando su vida demuestra una desobediencia activa a la palabra de Dios y no muestran un fruto de arrepentimiento en sus vidas. Entonces estamos en esta parte como tal. Voy a leer el versículo 25 para continuar con este estudio que estamos haciendo de estos pasajes. Entonces, primeramente el 25, ¿qué nos dice? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Esta parte es muy importante porque, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Nos está diciendo, y claramente está mencionando a sus compatriotas judíos, lo siguiente. Ellos, una vez más afirmo, tenían la señal de la circuncisión, y ellos presentaban eso como la validación, o algo que les valide de que son el pueblo de Dios como tal. Pero aquí Pablo confronta la hipocresía de estos judíos como tal, y les dice, la circuncisión es buena y aprovecha. Pablo les está primeramente dando la razón. Acá podemos ver eso, ¿no? Pues en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, Pablo les está diciendo y empieza a explicarles cuál era el propósito de la circuncisión. Primeramente les dice, sí, la circuncisión aprovecha, pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Y vamos a ver lo siguiente en el versículo 25. Si guardas la ley, esta parte es muy importante, si guardas la ley, entonces miren, y debemos entender lo siguiente. Un fruto evidente en la vida de todo creyente es obedecer los mandatos del Señor. Y un fruto en la vida de un judío genuino, un judío que había creído en el Señor como tal, era obedecer la ley de Dios. La señal de la circuncisión era, como menciono en este momento, una señal que validaba que ellos obedecerían al Señor de corazón, ¿no? En ese sentido fue dada, y recordemos también cómo Dios prometió esta circuncisión, y cómo Dios, pidió y ordenó esta circuncisión a Abraham. Abraham fue justificado por la fe, eso se puede ver en Génesis capítulo 15, y como señal, y eso se va a explicar en el capítulo 4, y como señal le fue dada la circuncisión como tal. Entonces vemos acá, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Si tú eres circuncidado externamente, pero no hay un cambio interno en tu corazón, si no has sido regenerado, si tú no obedeces la ley de Dios, no has nacido de nuevo, no perteneces al reino de Dios, eres igual que un incircunciso. Estás en la misma posición de cualquier incircunciso o de cualquier gentil como tal, porque esa circuncisión no te hace parte del pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo está afirmando en este pasaje, en el versículo 25.
Y por eso continúo, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, ¿no? Es lo que está afirmando. Miren, para los judíos en ese tiempo era y ha debido ser una gran ofensa que Pablo les diga, ¿sabes qué? Tú eres un incircunciso. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Si tú no obedeces la ley, si no hay un fruto de que tú has sido redimido en Cristo Jesús, si no hay un fruto de que tú hayas llegado a salvación, tu circuncisión no tiene ningún valor. Y ahí está Pablo mencionando, tu circuncisión llega a ser incircuncisión. Tú eres un incircunciso si no obedeces la ley, si no guardas la ley, si no hay ese fruto en tu vida, tú eres un incircunciso. Eso les está diciendo Pablo en este pasaje. Y miren, muchos de los judíos se jactaban de su nacionalidad, como les mencionaba, y esto llegaba y apuntaba directamente, podríamos decir, a su ego, a su justicia propia, que ellos pregonaban como tal, fanfarroneaban de aquello. Entonces les está diciendo, ¿sabes qué? Esa circuncisión de la cual tanto hablan no tiene ningún valor y eres un incircunciso si no guardas la ley, si no obedeces la ley. Entonces Pablo directamente confronta su pecado, porque sabe muy bien Pablo que muchos de estos judíos estaban viviendo en hipocresía. Estaban viviendo en hipocresía. ¿Y cómo podemos saber esto? Podemos ver, si retrocedemos un poco a lo que ya anteriormente se estuvo explicando. Y vamos a ver el versículo 17, quisiera leerlo, del mismo capítulo 2. Y dice así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí está claramente, esto es una porción antes del estudio que estamos haciendo el día de hoy. Pablo está diciendo y está confrontando la hipocresía de muchos judíos, ¿no? Que decían tener la ley de Dios, pero desobedecían la ley de Dios, que ellos decían no se ha de adulterar, pero ellos en su corazón pecaban. Entonces vemos aquí una hipocresía y continuando este mismo argumento vemos el de la circuncisión. Tu circuncisión no tiene validez si tú no estás obedeciendo la ley de Dios, porque el fruto de un verdadero creyente es obedecer la ley de Dios. Si no hay ese fruto en tu vida, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no tiene ninguna validez. Entonces estamos en esta primera parte. Y entonces quisiera que respondamos también a una de nuestras primeras preguntas que vamos a ver y que es la siguiente. ¿Cuál es el valor de la circuncisión externa si no se cumple la ley? ¿No? Entonces uno se pone a pensar en esto. ¿Cuál es el valor de la circuncisión externa si no se cumple la ley? Entonces la circuncisión externa no tiene valor real si no se cumple la ley. Eso nos está diciendo el apóstol Pablo. Entonces respondiendo nuestra primera pregunta, debemos entender que esta circuncisión externa no tiene ningún valor real si no están guardando la ley de Dios, si no hay ese fruto como tal en sus vidas. Entonces es muy importante aquello. Continuando el estudio, vemos el versículo 26. ¿Qué se nos dice? El versículo 26 nos dice de esta manera, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte? Nos está hablando de personas que son gentiles, pero que han creído en el Evangelio y han sido redimidas
en Cristo Jesús como tal. Eso nos está diciendo el versículo 26. Si el incircunciso, una persona que no ha sido circuncidada, que no pertenece al pueblo judío como tal, entonces eso es a lo que hace referencia este pasaje. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo está argumentando primeramente lo siguiente. En el versículo 25 nos dijo, si tú no guardas la ley, eres como un incircunciso. Eres un incircunciso. No tienes, no has sido salvado de tus pecados, estás actuando como un incrédulo, totalmente. Pero ahora, ¿qué va a decir? Si un incircunciso, alguien que no ha sido físicamente circuncidado, puede ser en este caso, vemos en el contexto, alguien gentil, alguien que no ha sido físicamente circuncidado, pero por haber recibido la gracia en Cristo Jesús, haber sido salvos, guarda las ordenanzas de la ley, su incircuncisión, el hecho de que ellos no tenían la circuncisión externa, viene a ser circuncisión. ¿Por qué? Porque han sido redimidos, regenerados como tal, circuncidados de corazón, como vamos a ver más adelante. Entonces estas personas han sido redimidas y selladas por el Espíritu Santo y obviamente son creyentes, salvados, redimidos para llevar fruto. Entonces estas personas que llevan fruto muestran evidencia que la circuncisión es la del corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, esto debía llevar a los judíos en su momento a preguntarse realmente, incluso a meditar en lo que viene a ser el valioso evangelio de gracia en Cristo Jesús y a ver su posición y a reconocer que ellos eran tan necesitados como todas las naciones que necesitaban la salvación en Cristo Jesús. Ese es el punto del apóstol Pablo y es lo que los judíos también debían entender en esta parte. Y es lo que Pablo desea que ellos comprendan, que ellos crean y reconozcan que son pecadores y que necesitan el Evangelio. Que obviamente si tienen, y aquí vemos una falsa religión, una fe muerta, ellos dicen pertenecer al pueblo de Dios, pero no guardan sus ordenanzas, eso evidencia de que son incrédulos, ¿no? Y obviamente muestra el ejemplo de un gentil, incluso para llevar a avergonzar al judío como tal, que tenía esta señal del pacto, este beneficio. Miren, más adelante en el capítulo 3, Pablo va a decir, entonces, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todo sentido, pues les fue confiado los oráculos de Dios. Tenían muchas ventajas los judíos, tenían muchas ventajas. Ellos habían recibido la palabra de Dios, tenían la instrucción de la ley. La ley como un ayo debía llevarles a Jesucristo como tal, debía confrontar sus pecados, ellos debían ver su necesidad de salvación. Incluso a la luz del pacto abrámico debían ver esa simiente prometida en la cual serían benditas todas las naciones, que es Jesucristo. Ellos tenían que vislumbrar aquello, pero ellos estaban muy entenebrecidos. Por eso se citaba en la parte de lectura del Nuevo Testamento, la parte del capítulo 3 de Mateo, cuando antes de que Jesús inicie su ministerio público, Juan el Bautista estaba llamando a judíos al arrepentimiento y muchos fariseos se podían levantar en cólera. ¿Cómo nosotros necesitamos? Nosotros somos el pueblo de Dios. Son los gentiles los que necesitan el evangelio, pero ellos podían exasperarse en ese sentido. Y ahí vemos la confrontación. Voy a leer del capítulo 3 de Mateo, el versículo 7 al 9, para que recordemos esta porción. Al ver que, voy a leerlo, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven? Nuevamente en este pasaje de Mateo, Juan el Bautista está confrontando obviamente a los fariseos, saduceos, que ellos tenían una falsa confianza en su nacionalidad, en ser descendencia de Abraham. Y aquí Pablo va a confrontar aquello. Y una vez más, como mencionaba en este versículo 26, un gentil, un incircunciso que guarda la ley,
obviamente su incircuncisión viene a ser circuncisión, porque eso evidencia que esta persona ha sido circuncidada de corazón, ha sido y es nacida de nuevo y pertenece, ha creído en el Evangelio. Esto es muy importante, el fruto también que produce el Evangelio. Más adelante, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 se va a mostrar que hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues viviremos aún en él? Hemos muerto, ahora vivimos y somos esclavos de la justicia. Somos siervos del Señor Jesucristo, ya no somos siervos del pecado. Esa es la evidencia de haber nacido de nuevo, esa es la evidencia de alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y ahora vive para la gloria de Dios. Entonces entendemos, aquí también estamos viendo algo muy importante. No estamos hablando de una gracia barata, ¿no? En ese sentido, muchas personas pueden afirmar en el sentido de y argumentar, como la salvación es por gracia, no importa cuál es mi estilo de vida, no importa si obedezco los mandatos de Dios. Y este punto del apóstol Pablo ya está prefigurando lo que más adelante va a explicar. Entonces pecaremos para que la gracia abunde, va a decir en el capítulo 6, en ninguna manera, ¿no? Pues hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Más adelante lo va a mencionar el apóstol Pablo, pero también es un punto importante a tener en cuenta en esta sección. Un verdadero creyente que ha sido regenerado, ha sido circuncidado de corazón, va a obedecer los mandatos de Dios, va a obedecer la ley de Dios. Obviamente, eso no significa que no vaya a tener pecado, pero no va a gobernar el pecado en su vida, ¿no? Y eso es lo que Pablo les está confrontando a sus judíos. Ustedes no han nacido de nuevo, no son circuncidados de corazón. Miren sus actos, miren su vida de hipocresía. No nacieron de nuevo, necesitan en el Evangelio, están bajo la ira de venidera, como Juan el Bautista también lo mencionaba ya en Mateo capítulo 3. Entonces vemos ahí también el peso del juicio de Dios sobre los judíos. Y una vez más les digo, como mencionaba en un inicio, eso también debe despojarnos de una autoconfianza o una confianza tal vez en actos externos. Como les dije, una evidencia verdadera de un creyente va a ser que va a buscar bautizarse, sí, va a buscar bautizarse como una evidencia de una fe salvífica que Dios ha obrado ya en uno. Podemos ver aquello. Un creyente verdadero va a participar de la cena del Señor y va a entender claramente los símbolos del pan y el vino. Sí, claro, evidentemente va a ser de esa manera. Y también, obviamente, un verdadero creyente va a querer formar parte de una iglesia bíblica, va a buscar ser miembro de aquello, sí. Pero también debemos entender que hay muchas personas que pueden llegarse a engañar pensando de que si externamente uno acomoda su vida en estas cosas, está en paz con Dios, lo cual es peligroso. Es muy peligroso porque puede caer en un autoengaño, como acá vemos en esta porción. Estamos viendo ese contraste entre la verdadera religión y la falsa religión. Esta falsa religión apoyada solamente en actos externos, cuando por dentro uno está apartado de Dios como tal, incluso en desobediencia activa delante de Dios. La evidencia de un verdadero creyente es que va a mostrar este fruto. Y acá Pablo les está diciendo, esos incircuncisos que no tienen la circuncisión externa, pero creen, obedecen la ley de Dios, muestran evidentemente que su incircuncisión viene a ser circuncisión. Entonces, ¿qué más vemos en el versículo 27? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Está reforzando su punto acá el apóstol Pablo, está reforzando su punto, y eso podemos ver en esta sección. Una vez más, está tocando el que físicamente es incircunciso. ¿Quiénes eran físicamente incircuncisos? Los gentiles. Los judíos ya tenían la circuncisión como tal, ya, como les mencionaba, desde el octavo día, los varones. Entonces, ¿qué vemos acá? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Miren, los creyentes, en este caso, la evidencia podemos ver lo siguiente: los creyentes genuinamente van a guardar la ley, van a buscar obedecer la ley, van a buscar obedecer al Señor como tal.
un creyente va a buscar aquello. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: estas personas puede que sean gentiles, puede que no tengan la señal de la circuncisión en su cuerpo, pero si ellos han sido redimidos, ellos claramente evidencian que ustedes no tienen la salvación de la cual tanto fanfarronean, podríamos decirlo en este aspecto. Entonces, vemos acá que el apóstol Pablo argumenta todavía, destruyendo los argumentos que judíos podían llegar a tener. Entonces, vuelvo a leer para continuar con la otra parte de este versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿qué vemos en esta última sección? Ellos podían tener la circuncisión externa, los judíos, y ellos podían jactarse de tener la ley, pero ¿saben qué? Eso no los podía salvar, no los podía salvar. Y esto es muy importante porque ellos pensaban que por tener estas señales externas tenían la salvación y estaban en paz con Dios, pero aquí Pablo les va a decir que no es así, no es así, que realmente ellos, si no han nacido de nuevo, si no han creído una vez más, continuamos con el argumento, están bajo el juicio divino. Y hay muchos gentiles que no tienen la señal de la circuncisión, que pertenecen a la familia de la fe en Cristo Jesús, que obviamente evidencian que ellos están bajo pecado. Aún ellos se jacten de la circuncisión o de tener la ley. Por ejemplo, más adelante en Romanos 9 al 11 se va a mostrar lo siguiente, que Dios en su gracia permitió que los judíos se endurecieran para que los gentiles lleguen a abrazar el evangelio. Y así los judíos, al ver las promesas aplicadas en los gentiles, provocarlos a celos, incluso menciona, ¿no? Y en este sentido podemos ver algo similar que Pablo está haciendo. Miren, ustedes tenían la señal del pacto, ustedes tenían todo, han tenido más luz que otras naciones, pero miren cómo otros incircuncisos están llegando a la luz del evangelio. Y ustedes que tenían las promesas, no las están recibiendo. Y esto debía moverlos a ellos a arrepentirse y a saber que es en Jesucristo en quien hay salvación. Entonces, volviendo a nuestras preguntas, una vez más, ¿qué se dice sobre la circuncisión y la ley? Lo que se nos ha mencionado es que la circuncisión y la ley no tienen valor si no se guarda y obedece. No tiene valor si no se guarda y obedece. Entonces la circuncisión y la ley no tienen valor alguno si no se guarda y obedece. Y los judíos a los cuales Pablo hablaba en este tiempo no obedecían la ley de Dios porque no habían nacido de nuevo. Una vez más, podemos recordar ejemplos como del Sermón del Monte, Jesucristo confrontando la hipocresía de ellos en la oración, en las limosnas, en el ayuno. Ellos obviamente oraban en alta voz para ser vistos por los hombres, ellos daban sus ofrendas simplemente para ser vistos por los hombres, o ayunaban solo para ser vistos por los hombres, pero no tenían un corazón regenerado, no habían sido alcanzados por la gracia salvadora. Entonces vemos acá esta parte triste que ocurría en muchos de los judíos en su momento. Y entonces en ese sentido podemos leer el versículo 28 para continuar. Pues no es judío, y esta parte es muy importante, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y voy a continuar con el 29, ¿sí? Por favor. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Va a decir algo, va a culminar, es la conclusión de su argumento para destrozar la confianza que los judíos tenían en la circuncisión. ¿Y qué les va a decir? No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Por qué? Miren, ellos apoyaban y se jactaban en la circuncisión externa de la carne. Ellos se jactaban en ellos. Y aquí Pablo les va a decir, no, ese no es el verdadero judío. Ese no es el verdadero judío. Y va a contrastar con quién es el verdadero judío. ¿Quién pertenece realmente al pueblo de Dios? ¿Quién tiene las promesas
como tal. ¿Quién tiene la promesa? ¿Quién se apropió de la promesa? En este caso, la justificación por la fe. Podemos ver aquello. Entonces, el 29 contrasta con el versículo 28, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. Entonces vemos aquí una vez más, ¿quién es el verdadero judío? El que lo es en el interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón. Estamos contrastando aquí. Ellos se apoyaban en la circuncisión externa, pero ahí les va a decir el verdadero pueblo de Dios es circuncidado en el corazón. El verdadero judío es en lo interior. Entonces les está diciendo, miren, ustedes pueden jactarse de su nacionalidad, pero realmente, ¿quién es el verdadero judío? ¿Quién realmente ha recibido las promesas? Es el que ha sido circuncidado de corazón. Y Pablo obviamente tenía en mente ya pasajes del Antiguo Testamento para mencionar aquello, ¿no? Vemos promesas en Jeremías, primeramente en Jeremías, respondiendo al contexto, el pueblo de Dios, los judíos como tal, estaban siendo llevados cautivos a Babilonia y en ese contexto Jeremías va a decir que engañoso es el corazón, ¿no? Perverso, engañoso como tal. Y más adelante también en Jeremías también se menciona que iba a llegar el tiempo en que el Señor les daría un nuevo corazón para que ellos obedezcan genuinamente la ley de Dios. Entonces aquí Pablo les está recordando a promesas que ya antes se habían mencionado. También un punto importante y el pasaje que se tocó era el de Deuteronomio capítulo 10 del versículo 12 al 16. Esto no era algo nuevo que Pablo estaba inventando, por así decirlo. Muchos judíos ya lo sabían. Y entonces, para afirmar aquello, voy a leer también Deuteronomio capítulo 10. Vemos ahí en el capítulo 10, los versículos 12 al 16, lo siguiente. ¿Qué nos dice el capítulo 10? Nos dice lo siguiente. Permítanme. Entonces, ahora pues Israel, está llamando a Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces ahí hay una advertencia. Miren, el pueblo de Israel era muy rebelde. Si ustedes pueden leer el Pentateuco, se muestra la rebeldía, que no es a causa de la obediencia que Dios los escogió o a causa de que ellos hayan sido perfectos, sino Dios en su gracia había escogido este pueblo, Israel, y obviamente vemos esa promesa porque gracias al pueblo de Israel vino el Mesías, pero aquí les dice claramente Moisés, circuncidaos el corazón. Entonces ahí se muestra ¿qué significa el acto externo de la circuncisión? Y eso conllevaba una circuncisión de corazón. Y obviamente, solo Dios puede circuncidar los corazones. Miren, todos nacemos. En este caso, Pablo, también quiero afirmar que Pablo se refiere a los judíos, ¿no? Y les está diciendo, un judío verdadero es el que ha sido regenerado por obra de Dios, por el Espíritu Santo como tal. Eso está afirmando, pero también lo podemos aplicar tanto a judíos como a gentiles en este sentido. Miren, todos teníamos un corazón, antes de llegar al Evangelio, teníamos un corazón de piedra, un corazón que nos conduce al pecado, rebeldes delante de Dios. Miren, en nuestro anhelo nunca buscaríamos obedecer la ley de Dios. Nadie buscaría agradar a Dios ni obedecer sus mandamientos. Nosotros, después de la caída, Adán y Eva pecaron, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos, nadie nos enseñó a hacer maldad, buscamos hacer maldad, buscamos desobedecer los mandatos de Dios. Eso está impregnado en nuestra naturaleza. Pablo va a continuar en el capítulo 3, va a decir, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, ¿no? Entonces no hay quien haga lo bueno. Miren, nuestro corazón es rebelde delante de Dios, no busca obedecerlo, no busca agradarlo.
Nunca nosotros podríamos haber dicho en nuestras fuerzas, Señor, te necesito, soy un pecador, he transgredido tu ley. No, porque nuestro corazón está en tinieblas. Hemos estado, como dice en Efesios, nacemos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados como tal. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa, esperando la ira de Dios, el juicio de Dios directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, esto es muy importante porque no viene de hombres. Más adelante se va a concluir Pablo aquello. Es una obra divina. Realmente nadie aquí puede decir, yo, o puede jactarse al decir yo fui el que buscó al Señor, el que se arrepintió en sus propias fuerzas de sus pecados y obviamente lo buscó a Él y buscó y creyó en Él como Señor y Salvador en sus propios méritos, con su propia voluntad bien dispuesta. La verdad es que nosotros nacemos con un corazón rebelde, con un corazón, y esto es una doctrina que se le llama depravación total, ¿no? Se refiere a que no tenemos ningún afecto por Dios. Podemos llegar a buscar los beneficios de Dios, podemos llegar a buscar su favor cuando tenemos enfermedad, quizá, ¿no? Cuando necesitamos un buen trabajo o cuando tenemos problemas matrimoniales, podemos buscarlo a Él por sus beneficios. Muchas personas pueden actuar de esa manera, pero en realidad sus corazones aman el pecado, no buscan obedecer a Dios, no han sido regenerados como tal. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La circuncisión del corazón, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Es su obra, no la nuestra. Es su obra. Ahí vemos una obra sobrenatural, una obra divina. Y si hemos llegado al Evangelio, y si nosotros nos hemos arrepentido y hemos reconocido el peso de que estamos bajo el juicio de Dios y que necesitamos un Señor y Salvador, y hay un afecto por Cristo y buscamos obedecerle, es porque ha sido la obra de Dios en nuestros corazones. Él circuncidó nuestro corazón. Él nos apartó, nos regeneró. La obra del Espíritu Santo es esa, nos regenera para que nosotros podamos creer en Jesús como Señor y Salvador, porque sin la obra interna del Espíritu Santo no podríamos creer en el Evangelio. Estaríamos incapacitados, como estos judíos, que tenían la señal externa, pero no la interna. Al final esa solo viene de Dios. Y si hemos creído en el Evangelio, demos gracias a Dios porque es su obra soberana. Él la hace, Él redime. Es el Espíritu Santo quien circuncida el corazón como tal. Entonces, tenemos que ver esta última parte, volviendo a leer el versículo 29. ¿Quién es el verdadero judío? El judío, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una vez más, en espíritu, no en letra. Al final, como les dije hace un momento, es la obra del Espíritu Santo regenerar nuestros corazones. Debemos dar gracias a Dios si hemos llegado al Evangelio, si hemos creído en Él, pero nunca nos jactemos. No tenemos de qué gloriarnos. No podemos decir, yo soy mejor que ellos porque yo decidí o yo dispuse en mi corazón creer. No, recordemos que estábamos en tinieblas y ha sido Dios quien circuncidó y regeneró nuestros corazones como tal. Entonces, no en letra. ¿A qué se refiere no en letra? Miren, la ley de Dios es buena en todo sentido. Nos lleva a Jesucristo, nos muestra que somos pecadores, pero la ley no nos puede salvar. La ley no podía regenerar el corazón del judío como tal. No podía. Apuntaba al pecado, sí. La ley es buena, sí, como tal, porque un creyente debe obedecerla y habiendo nacido de nuevo, busca obedecer la ley de Dios. Pero la ley, el acto externo de tener la letra de la ley, no podía salvar al judío. El acto externo de poseer la circuncisión no podía salvar al judío. Y miren acá, no tenemos de qué jactarnos. El verdadero judío, aquí apuntando a los judíos, es el que ha sido circuncidado en el corazón. Pablo menciona lo siguiente. Entonces, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Miren, ¿a qué vemos esta parte? Este término de alabanza viene también, es un juego de palabras con el término judíos, ¿no? Judá, hijo de Jacob, significa alabaré a Jehová.
Entonces estamos viendo acá, la alabanza, obviamente aquí nos está diciendo quién es el verdadero judío, el que lo es en lo interior, y obviamente quién tiene la verdadera circuncisión, el que ha sido circuncidado en el corazón, en espíritu, no en letra. Y ahora, ¿qué menciona? La alabanza del cual no viene de los hombres, o sea, no viene por muchos de los judíos en ese momento buscaban la aprobación de otros hombres, ¿no? La aprobación por sus actos externos, por su religiosidad externa como tal. Como habíamos mencionado, en este caso estamos tocando el tema de la circuncisión, pero ellos se podían jactar de muchas otras cosas más, de obviamente ya tradiciones que ellos llevaban, pero aquí, ¿qué les dice? Esta aprobación no viene de hombres, no viene de hombres como tal, esta aprobación viene de Dios, entonces viene de Él. Es Dios, es su obra el que regenera solo a los que circuncida sus corazones son aceptos delante de Él. Y miren, ¿cómo podemos tener la aprobación de Dios en este sentido? ¿Por nuestras obras? No, no por nuestras obras, por la obra de Jesucristo. Es a Él, es su Hijo, Jesucristo, quien ha pagado en la cruz del Calvario por los pecados de todo redimido, de todo escogido, podemos decir ese término, de toda aquella persona que ha confiado en Él como Señor y Salvador. Entonces, uno es acepto delante de Dios en Jesucristo y solamente en Él. Y obviamente todos los aceptos, todos los que han sido redimidos en Jesucristo, podemos estar seguros de que han sido circuncidados de corazón para que obviamente puedan creer en Él. Entonces, vemos aquí la importancia de no engañarnos, de no tener una falsa esperanza en obras externas. Y eso también debe llevarnos a meditar de que nosotros hayamos creído genuinamente en Jesucristo como Señor y Salvador y que no nos apoyemos en ritos externos, que no nos apoyemos en ritos externos y la verdad es una falsa seguridad de salvación si nosotros pensamos que por, no sé, como había mencionado mucho antes, habernos bautizado o participar de la cena del Señor, estamos en paz con Dios. Como les dije, estos son actos de obediencia que debemos hacer delante de Dios como creyentes, pero no debemos pensar que es por eso y poner nuestra confianza en estos actos asumiendo de que estamos en paz con Dios. Debemos recordar que somos pecadores, que somos transgresores de la ley de Dios y que necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Y pedir a Dios que Él sea obrando en nuestras vidas. Si no hemos llegado a salvación, pedir su misericordia para que Él circuncide nuestros corazones, porque solamente en Él, solamente cuando hemos sido circuncidados de corazón, podemos confiar en Él como Señor y Salvador y creer en Él y obedecer sus mandamientos. Y nosotros, como creyentes y a todos los creyentes en este momento, debemos recordar de que una fe verdadera lleva fruto. Si hemos sido circuncidados de corazón, si hemos sido regenerados como tal, va a llevar fruto en nuestra vida. Y ese fruto se va a evidenciar en nuestra vida en santidad, que se va a ir conformando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Entonces, alguien que ha sido salvado por la gracia de Dios va a buscar guardar la ley de Dios, no para salvación, obviamente, ¿no? Sino como un fruto de ya haber recibido esta gracia de parte de Dios. Entonces, hemos visto esta sección de la epístola a los romanos, vamos a continuar, se va a continuar más adelante y Pablo va a continuar su argumento mostrando una vez más que todos estamos bajo juicio y que solamente podemos ser salvos por la fe en Cristo Jesús.